Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Medina. Les invito a todos también a darle un dedito para arriba, a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y apoyar también la evangelización. Alabamos y bendecimos a Dios por este momento tan importante que nos da de poder reunirnos como hermanos para escuchar la Santa Palabra de Dios. Nos acompaña en este día el ministro José Dolores, que nos va a ayudar con la lectura de la Santa Palabra de Dios. En este día, donde vamos a compartir el capítulo número 2 del libro de Tobías. Es interesante porque nos va a presentar a Tobías como él va a invitar también a los pobres a comer, pero también va a quedar ciego, como la gente se va a burlar de él antes de quedar ciego por ir a enterrar a un muerto, y después queda ciego. Y el quedar ciego también va a tener un problema con su esposa. Y eso es lo que vamos a ir escudriñando a lo largo de este capítulo número 2 del libro de Tobías. Les invito para que te dispongas para escuchar la Santa, a todos los que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos teniendo un poquito de dificultades con el internet, por eso vamos a pasar inmediatamente a la lectura y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les saludo a todos ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio, pidiendo a Dios que le bendiga y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a cada una de sus familias, bendiga a cada uno de sus trabajos, bendiga a cada una de sus vidas. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo, un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la Santa Palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina. Dios les bendiga a todos ustedes por acercarse a este maravilloso encuentro. Les invito, si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa que no estés utilizando, colócalos en una cajita, comunícate conmigo a través del más 58 416 870 1640 y enviarnos un mensajito con tu nombre, de dónde eres, para enviarte la dirección donde nos puedes hacer llegar eso para ayudar a los pobres, a los humildes, a los necesitados. Y si deseas aportar tu granito de arena, lo que salga de tu corazón, lo puedes hacer ahí en el chat en vivo. Hay un apartadito donde tú le das clic y haces tu aporte. Lo puedes hacer también a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, a través de Patreon, suscribiéndote también allí, Padre José Gregorio Medina, aportando lo que tú quieras mensualmente, y a través del Banco de América la aplicación Cel, pero solicitándola a través del número de WhatsApp que les di anteriormente. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a disponer la vida, vamos a disponer nuestro ser, vamos a prestar atención para escuchar la Santa Palabra de Dios. Libro de Tobías, capítulo 2. En el reinado de Azaradón pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me había preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados de Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelva, hijo mío. Se fue pues Tobías a buscar a algunos de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Padre,
Le respondí, ¿qué hay, hijo? Contestó, Padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. Me levanté al punto y sin probar la comida me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Batel. Convertiré vuestras fiestas en lamento y en elogías todas vuestras canciones. Y lloré cuando el sol se puso. Cavé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido, pues de hecho ya había querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pudo escapar, ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubieran gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía. A causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años, hasta que se trasladó a Limaida. En aquella circunstancia, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, hilaba lana y hacía tejido, que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo. El 7 del mes, Victor acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿Ha sido robado? Devuélvelo a su dueño, porque no podemos comer nada robado. Ella me dijo, es un regalo que me añadieron a mi sueldo, pero yo no le creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra. Estamos compartiendo en este día el capítulo número 2 del libro de Tobías. Este capítulo 2 tiene 14 versículos, pero es interesante lo que nos viene presentando. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 que compartíamos, y te invito, si todavía no lo has escuchado, para que lo escuches y lleves la sintonía de la palabra de Dios, nos presentaba la historia de Tobit, cómo fue deportado también a Nínive junto con sus paisanos. Tenía a su esposa Ana, tuvo un hijo llamado Tobías, y
Era un hombre bueno, era un hombre que compartía, era un hombre que ayudaba a sus hermanos los pobres, a sus hermanos los necesitados. Era un hombre bueno. Por eso, querido hermano, tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos invita a nosotros, primero, a reflexionar acerca de nuestra vida, a reflexionar acerca de nuestro acercamiento para con Dios, pero también para reflexionar de cómo hemos venido nosotros ayudando a nuestros hermanos los pobres, a nuestros hermanos los necesitados. Por eso no te cohibas en ayudar a un pobre, no te cohibas en ayudar a una persona necesitada, no te cohibas en aportar para ayudar a tantas personas que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Y en este capítulo 2 lo vamos a volver a escuchar otra vez. Es interesante cómo Tobit nos da a nosotros un ejemplo, cómo Tobit nos enseña a nosotros cómo debemos ser en relación para con aquel que sufre, en relación para con aquel que está necesitado, en relación para con aquel que es pobre. Eso lo vamos a ir escuchando a lo largo de este capítulo número 2, que nos presenta también el libro de Tobías. Pero vamos a escuchar con atención lo que nos va a presentar el versículo número 1. Ya terminó el reinado de uno, asumió el reinado otro, y ya no está en Nínive, sino que regresa nuevamente a su casa. ¿Quién lo hace? Lo hace Tobit, porque estaba deportado en Nínive. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 1. En el reinado de Azaradón pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. Ahí está. Ya él empieza a manifestar que durante el reinado de otro, él pudo regresar a su casa. Ya no estaba deportado, sino que regresó a su casa. Y no regresó solo, sino que regresó con su esposa, con su mujer Ana y con su hijo Tobías. Él ya regresa nuevamente otra vez a su casa. Pero vamos a escuchar lo que nos continúa diciendo este versículo número 1, ya que se va a disponer a comer en la celebración del Pentecostés, de las fiestas de la semana, pero algo va a acontecer. Escucha con atención. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Ahí tenemos ya el final de este versículo 1. En la fiesta de la solemnidad de las semanas, la semana de Pentecostés, y claramente él dice, me dispuse a comer. Me dispuse a comer un platillo suculento, se lo habían preparado ya después de que regresó a su casa, estaba allí, bueno, ya empezó ahora a vivir ahí en su casa y le han preparado un buen banquete, le han preparado una buena comida porque es la festividad de la solemnidad de las semanas de Pentecostés y se va a disponer a comer un buen banquete, pero no se lo va a comer solo. Escucha lo que nos va a presentar el versículo número 2, para que tú también te des cuenta de qué es lo que hay que hacer, de cómo las cosas a veces no podemos tenerlas solos, sino que también se nos invita a compartir con los demás. Escucha con atención, presta oído a la santa palabra de Dios, de lo que nos va a presentar el versículo número 2. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados de Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Aquí hay algo interesante, y es que Tobit va a hablar con su hijo Tobías, y él antes de comer le va a decir a su hijo que vaya y busque a uno o alguno de sus paisanos que vinieron también ya de la deportación en Nínive, a los pobres, y que los traiga para que se sienten a la mesa a comer también, ya que es la solemnidad de Pentecostés, la solemnidad de las semanas, y solo no iba a comer Tobit, sino que también está haciendo una obra buena. ¿Cuál es la obra buena? Mandar, invitar a la gente. ¿Para qué? Para que se siente a la mesa
a comer con él. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuántas veces tú has hecho eso? ¿Cuántas veces tú has preparado un gran banquete? Tienes una gran fiesta y has invitado a un pobre. Has invitado a una persona necesitada, a una persona que está pasando por una dificultad económica grande en su vida. Muchas veces a las fiestas invitamos a aquellos que son los amigos, conocidos, pero que también tienen real. Pero no invitamos siquiera a uno que sea pobre. Por eso Tobit nos enseña a nosotros qué es lo que debemos hacer. Si vas a preparar un banquete, si vas a tener una fiesta, si vas a tener una comelona, no lo hagas solo y solamente con aquellos que son los allegados a ti, sino que también puedas invitar a una persona que no tenga casi para comer, que puedas invitar a unas personas pobres para que también se sienten a degustar eso que tú también vas a comer, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener también esa disposición de invitar a los demás, de invitar a aquel que no tiene casi nada, para que también pueda acercarse a comer, pueda acercarse a degustar lo que tú vas a comer. ¿Qué es lo que nos hace en esa referencia Tobit? Cuando le dice a su hijo que salga y vaya a buscar a los paisanos, a los pobres, a los humildes allá, a los pobres, para que vengan a comer junto con él a la mesa. Querido hermano, si no lo has hecho, hazlo. Es algo extraordinario, es algo hermoso, que se puede hacer y que tú lo puedes hacer. No tengas miedo en realizarlo. Muchos dirán, Padre, yo lo hago 2 veces al año, qué bonito, pero hay otros que no lo hacen. Hay otros que les da miedo poderlo hacer, hay otros que no lo quieren hacer, pero ánimo, no tengas miedo de poder hacer esa bonita obra, de preparar la comida e invitar también a los pobres a comer juntamente contigo lo que tú vas a comer, que es lo que nos presenta también este versículo número 2. Pero vamos a volverlo a escuchar nuevamente para que tengas bien presente lo que hizo Tobit antes de comerse el suculento platillo. Mandó a invitar a la gente a que se sentara también en la mesa junto con él para comer. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 2 de este capítulo 2 del libro de Tobías. Escuchémoslo nuevamente. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados de Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Y esto es un bonito gesto. Y esto es una bonita acción que se realiza y que está bien presente en la vida de Tobit, que le está enseñando también a su hijo Tobías. Por eso, querido hermano, enséñale cosas buenas a tus hijos. Enséñale a tus hijos también a ayudar al pobre. Enséñale a tus hijos a ayudar al necesitado. Enséñale a tus hijos a colaborar para ayudar siempre en esas obras de ayuda a nuestros hermanos los pobres, a nuestros hermanos los indigentes. Porque eso es lo que tú tienes que enseñar en medio de tu casa, en medio de tu familia. Que enseñes a tu hijo, que enseñes a tu hija a poder ayudar, a poder servir, para que cuando tú faltes, cuando tú ya no estés, cuando hayas partido al encuentro con Dios, tu hijo siga el ejemplo que tú le has enseñado de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado y de no ser egoísta, de no ser prepotente, de no ser orgulloso. Pero tienes un trabajo que realizar, papá y mamá, en medio de tu familia, en medio de tu casa. Por eso vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 3. El versículo número 3. Y vamos a escuchar con atención cómo se va a hacer referencia a los hermanos pobres, pero también de cómo su hijo
le va a traer una mala noticia también a Tobit. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 3. Se fue pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Se fue Tobías a buscar a uno y los fue a buscar para que se sentaran a la mesa y pudieran comer con ellos. ¿A quiénes fue a buscar? A los pobres. A los pobres. Grábate bien. ¿A quién fue a buscar Tobías? A los pobres. ¿Por mandato de quién? Por mandato de su papá. Ve a buscar a nuestros hermanos, los pobres. Invítalos y tráelos también para que se sienten a la mesa a comer con nosotros. Tobías fue, pero cuando regresó le trajo también una noticia a su padre. Y vamos a escuchar cuál era la noticia que le trajo también Tobías a su padre Tobit, cuando lo mandó a buscar a los hermanos pobres para que se sentaran a la mesa a comer con él. Le respondí: ¿qué hay, hijo? Contestó: padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado, y aún está allí. Entonces la noticia que le vino a traer Tobías a su padre Tobit era que había invitado ya a los pobres, pero que habían asesinado a uno también de su raza, habían asesinado a uno del pueblo y lo habían dejado allá en la plaza muerto, no lo habían llevado para ningún otro lado. Y aquí es donde va a aparecer algo extraordinario también, un gesto grande de parte de Tobit, porque Tobit no dijo voy a comer, voy a hacer esto, no, sino que nos va a presentar más adelante, ahorita el otro versículo, la actitud de Tobit ante lo que Tobías le había dicho. Pero lo interesante primero es resaltar que Tobías era el hijo de Tobit y Tobías fue a invitar a los pobres. Qué bonito ejemplo le da ese papá a su hijo para que él lo siga llevando también durante su vida. Y es un bonito ejemplo que tu papá, que tu mamá le tienes que dar a tus hijos. Enséñales a ayudar al pobre. Enséñales a invitar a los pobres a comer también a tu casa. Enséñalos a ayudar. Mire cuánta ropa, zapatos, juguetes se le van teniendo a los hijos día tras día, mes tras mes, año tras año, y las van dejando en buen estado. ¿Qué deben hacer? Colóquenlos en una cajita y para distribuirlo entre la gente pobre y necesitada. Por eso, querido hermano, enseña a tu hijo a ser bueno, enseña a tu hijo a ser caritativo, enseña a tu hijo a ayudar al pobre, enseña a tu hijo a ser buena persona, ayudar a aquellos que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Y vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 6. El 5 nos presentaba la noticia que le da Tobías a su padre Tobit, de que habían matado a uno y lo habían colocado allá en la plaza y lo habían dejado allá muerto. Y vamos a escuchar a través del versículo número 6 cómo Tobit va a hacer un gesto que también es de admirar. Escucha con atención. Acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: convertiré vuestra fiesta en lamento y en elogias todas vuestras canciones. Y vamos a escuchar el versículo 4 para ver la acción que va a tomar Tobit también ante lo que su hijo le decía, pero teniendo presente lo que decía también el profeta Amós. Escuchemos con atención. Me levanté al punto y sin probar la comida, me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera que se pusiera el sol para enterrarlo. ¿Qué hizo Tobit? Pues fue a practicar una obra de misericordia.
una obra de enterrar a esa persona que habían asesinado y habían colocado allá en la plaza. Pero Tobit no probó bocado, no comió, sino que se fue a la acción. Se fue inmediatamente a esa práctica de misericordia, de ir a buscar a ese que habían asesinado y de llevarlo. Dice que lo colocó en un sitio para que a lo que cayera el sol, pues inmediatamente él ir a enterrarlo, practicando así una de las obras de misericordia que se da para poder ayudar también a aquel que ha perdido la vida, para darle cristiana sepultura. Y es lo que nos presenta ese versículo número 4. Pero teniendo presente también lo que está realizando Tobit, vamos a escuchar el versículo número 7 de cómo nos presenta qué fue lo que hizo Tobit. Escucha con atención. Y lloré cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Y lloró. ¿Por qué lloró? Porque le dolía también que hayan asesinado a uno de sus paisanos. Y él seguía practicando esa obra, lo llevó y lo enterró. Le dio cristiana sepultura. Era un hombre bueno, era un hombre humilde, era un hombre sencillo. Y querido hermano, en medio de todo el trabajo que se realiza, en medio de las obras buenas que tú puedas realizar, siempre vas a encontrar gente que va a hablar mal de ti. Siempre vas a encontrar gente que va a ir en contra de lo que tú estás haciendo. Siempre vas a encontrar gente que va a decir cosas que no son de ti para acabar con lo que tú estás haciendo. Y otros te perseguirán hasta querer acabar contigo. Te amedrentarán, te humillarán, te harán también allá amenazas de muerte para contigo. Pero no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar lo que nos va a presentar el versículo número 8, de cómo la gente se burlaba de Tobit, porque estaba haciendo una obra buena, estaba haciendo algo digno de admirar. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaba de él. ¿Qué hacía la gente? Hasta lo buscaron casi para matarlo, porque estaba haciendo las cosas bien. Por eso no te desanimes cuando tú estés haciendo las cosas bien y se vuelva gente en tu contra, te humille, te ofenda, te maltrate, te diga cosas de ti que no son. No te preocupes, no te angusties. Dios está contigo porque estás haciendo las cosas bien. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 8, de cómo Tobit hacía las obras buenas y cómo la gente se burlaba y se reía de él. Hasta incluso casi que lo matan. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 8. Mis vecinos se burlaban y decían. Mis vecinos. Él no decía la gente de otro lado, no, mis vecinos. El que está al lado tuyo es el primero que se va a burlar de ti cuando tú estés haciendo las cosas bien y él no las haga. Se va a burlar de ti, se va a reír tuyo y va a empezar a levantar cuentos de ti que no son. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de cómo acabar con Tobit. Dice, mis vecinos se burlaban de mí. Y qué extraordinario, porque es así. ¿Cuántos vecinos no son chismosos? ¿Cuántos vecinos no critican? ¿Cuántos vecinos no blasfeman? ¿Cuántos vecinos no dicen cosas tuyas que no son? Muchos, por no decir todos, muchos. Y en este caso, Tobit hace una referencia. ¿Y qué va a decir Tobit claramente? Mis vecinos, dice él, se burlaban de mí. Si quiere, vuelva a leer otra vez el inicio del versículo número 8, por favor. Mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido, pues ha hecho ya y habían querido matarlo, porque a un hecho semejante apenas si se pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Y aquí es donde hay que tener algo en cuenta. ¿Qué nos presenta? ¿Qué dice? Pues Tobit estaba haciendo las cosas bien, ayudaba al pobre, enterraba a los muertos, hacía las cosas dignas de admirar, con humildad, con sencillez, pero la gente, sus vecinos,
¿Ves qué decían? Se burlaban de él, lo criticaban, hasta incluso casi que lo matan. Y todavía Tobit seguía haciendo esas buenas obras. ¿Qué decían sus vecinos? Todavía no aprende. Todavía sigue enterrando a los muertos. Todavía no aprende. Lo buscamos y casi que lo matamos y todavía no aprende. ¿Por qué? Porque Tobit no le prestaba atención a esas cosas. Tobit le prestaba atención a esa práctica de humildad, de ir a enterrar a un muerto, de ayudar a un pobre, de ayudar a un necesitado, de ayudar a una persona que estaba pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Esto es lo que nos viene presentando la santa palabra de Dios. Pero en medio de todo eso, de todo el bien que hacía, de la gente que se ponía en contra de Tobit, de cómo ayudaba al pobre, cómo ayudaba al necesitado, de cómo compartía, de cómo enterraba también a aquellos que nadie quería enterrar, vamos a escuchar el versículo número 10. ¿De qué es lo que va a pasar ahora con Tobit? Va a quedar ciego. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 10 de este capítulo 2 del libro de Tobías. Ignoraba yo que arriba en el muro hubieran gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron a causa de las manchas hasta que me quedé completamente ciego. Ahí tenemos. ¿Qué pasó? Tobit se bañó, salió, agachó la cabeza por el calor que había. Cuando levantó la mirada, le cayó excremento de paloma, excremento de aves, y que lo dejaron ciego completamente. Se le pusieron los ojos con una costra blanca que no podía ver. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora va a empezar Tobit a tener una experiencia también en cuanto a estar ciego. ¿Qué va a hacer Tobit? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a expresar? ¿Qué va a realizar? Eso es lo que vamos a ir escuchando a lo largo de este capítulo número 2 del libro de Tobías. Pero escuchemos lo que continúa diciendo este versículo número 10. Tobit quedó completamente ciego. Pero sigamos escuchando lo que nos presenta la palabra de Dios. Ignoraba yo que arriba en el muro hubieran gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía. Aquí hay algo también que resaltar, y es que Tobit se fue a los médicos, y al irse a los médicos, pues no lograban curarlo, no lograban devolverle la vista a Tobit. Entre más le untaban cosas, pues más ciego se iba colocando. ¿Por qué? Porque él prefirió ir a dónde, ir allá donde los médicos, pero gastaría todo, se quedaría todo sin nada. Igualmente estaba ciego. ¿Y a quién nos da esa referencia cuando escuchamos esa parte de Tobit? Cuando él dice que fue a los médicos, pero cada vez que lo ungían con algo, quedaba más ciego. Es el caso de la hemorroísa. Es el caso de la mujer que había gastado todo en manos de los médicos. Esa mujer que cuando se le presentó, tenía 12 años, también con un flujo de sangre, y ella se presentó ante Jesús. Le tocó la punta del manto y quedó curada. Y resulta que dice que era una mujer que tenía 12 años con esa enfermedad y además había gastado todo en manos de los médicos, pero no la habían curado. ¿Qué está haciendo Tobit? Esa misma relación. Tobit se fue a los médicos en primer lugar, pero igualmente estaba quedando peor de ciego. Era peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho. Entonces, debía acudir a Dios, pero no acudió a Dios, acudió a los médicos, y entre más ungüento, entre más cosas le untaban en los ojos, más iba quedando ciego. ¿Por qué? Porque no confió en Dios, sino que fue a confiar
en los médicos. Era un hombre que hacía las cosas bien, ayudaba, compartía, enterraba a los muertos, pero que en la hora cuando le tocó a él, pues se le olvidó confiar en Dios. Los médicos, y entre más le untaba, pues más quedaba ciego, no veía absolutamente nada. Pero continuemos escuchando este versículo número 10, dice así. Cuatro años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años. Y aquí estamos teniendo problemas con el internet, por eso pedimos disculpas, ya que estamos con los datos, ya que el internet pues está caído, y hacemos lo que se puede con la gracia de Dios para transmitir la santa palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo número 2 de este capítulo 2 del libro de Tobías. Que entre sus señores, Distrop acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para la comida. Y aquí vemos que la mujer empezó a trabajar, su mujer empezó a trabajar, y ella en medio de su trabajo pues halló gracia también ante unas personas por haberle hecho algo y que le gustó mucho, y le regalaron también un cabrito. Este cabrito va a ser algo que de levantar los ánimos también en Tobit, porque no veía, pero entonces va a empezar a recriminarle a su esposa que de dónde se había robado ese animal. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 13. Cuando entró ella en la casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿Ha sido robado? Devuélvelo a su dueño. Ahí está. Entonces Tobit se fue por otro camino y le dijo a su esposa pues que era una ladrona porque se había robado ese animal y que fuera a devolverlo, que de dónde lo había. Y entonces va a empezar a tener dificultades con su esposa. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios que hemos escuchado a lo largo del capítulo 2 del libro de Tobías. Después su esposa le va a recriminar también a Tobías, le va a decir: ¿de qué te valen tus buenas obras? ¿De qué te vale que hayas hecho todo eso si ni siquiera logras poder comprender lo que está sucediendo? Querido hermano, querida hermana, vamos a abrir el corazón, vamos a abrir la vida y vamos a tener esa entrega profunda por Dios a través de su santa palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes también por acercarse a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Un poquito de dificultades con el internet, pero logramos, aunque sea, compartir la santa palabra de Dios. Es interesante escucharla, compartirla, reflexionarla. Te invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y no tengas miedo de invitar también a las personas pobres a comer a tu casa. No tengas miedo de ayudar al pobre, no tengas miedo de ayudar al necesitado, no tengas miedo de ser buena persona, humilde y sencillo, también para con aquellos que están pasando por momentos difíciles en medio de sus vidas. Así que ánimo, no tengas miedo y que Dios te bendiga. Vamos a disponernos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les saludó, les habló el Padre José Medina y el ministro José Dolores, que nos acompaña en esta noche. Dios les bendiga. Dios les acompañe siempre.